Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal aquí en donde nos reunimos a compartir, a escuchar, a aprender y a entender la relación que puede tener la fe y la ciencia. Ese es el tema del día de hoy en Perspectiva Católica. Hoy hablaremos de la salud mental, de la profunda relación que tiene la fe con la ciencia y cómo todo esto lo podemos ir entendiendo para que nos vaya ayudando en nuestro día a día, vivir una vida mejor, entender que a veces tenemos retos y dificultades que pueden afectar no solo nuestro estado de ánimo, pero cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos. Para esto nos vamos a ir hasta la ciudad de Nueva York para darle la bienvenida al doctor Víctor Pereira Sánchez. Doctor Víctor, bienvenido a Perspectiva Católica. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y les mando buenos días y saludos desde el frío Manhattan. Así es, desde cuando se está produciendo este programa en Estados Unidos hay una tremenda ola de frío en muchas partes, desde el norte hasta el sur. Así es que bueno, si ustedes nos están viendo en un momento en una área más cálida del planeta Tierra, pues felicidades y nosotros acá un poco con el frío. Doctor, bueno, empecemos con la pregunta base, ¿no? Porque en Perspectiva Católica, en programas anteriores hemos tocado diferentes ángulos de la salud mental y su relación con diferentes problemas o circunstancias. Pero, doctor Víctor, de entrada, ¿qué se entiende cuando hablamos de salud mental desde la ciencia, desde la medicina, desde la psicología, desde todo esto? ¿Cómo se explica, cómo se entiende salud mental? Muchas gracias por la pregunta y también por abordar este tema que es importante. Como veremos, hay una crisis y también hay oportunidades, ¿no? Para ayudar a todas las personas, especialmente en la Iglesia, dar una respuesta a esta crisis. La salud mental, oficialmente, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, lo reconoce dentro de su concepto general de salud y como una parte muy importante de la salud. De hecho, dicen no hay salud sin salud mental. Entonces, consideran la salud como un completo bienestar psicológico, físico, social, espiritual. Y la salud mental se entendería como un bienestar relacionado con las emociones, con la integración en las actividades de la vida diaria, en las actividades sociales. Creo que esta definición, ¿no?, muchas personas la han criticado, ¿no?, por muchos años como que no es realista, ¿no? ¿Quién tiene un completo bienestar? ¿Quién no se siente a veces triste, a veces ansioso? Y de hecho muchas veces estos sentimientos, estas emociones son importantes, ¿no? A veces uno se tiene que sentir triste cuando ha tenido una pérdida, ¿verdad? Uno se tiene que sentir ansioso, ¿no?, cuando tiene que completar, pues, una tarea o cuando hay prisas. Entonces, yo definiría un poquito más la salud mental como una capacidad para integrar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas de una manera que nos ayuda a cumplir con las funciones de cada día, a cumplir nuestra integración, nuestros deberes sociales, nuestro trabajo. Y es un estado dinámico. Como digo, a veces hay más salud, a veces hay menos salud, hay momentos en los que hay enfermedad, en los que hay una condición que nos impide funcionar correctamente. Pero, como digo, es una capacidad para integrar nuestras funciones más digamos, humanas de pensamiento, de emociones, de conducta, y para integrarlas en nuestra vida social, en nuestra vida familiar y en nuestra vida espiritual. Entendemos, ¿no?, desde esta perspectiva y desde esta breve definición, pero muy completa, ¿no? Pues salud mental requiere también un ser intencional, requiere un compromiso de aceptar, doctor, como bien dice, ¿no?, en más de una ocasión, bueno, que la vida no es efervescencia total todo el tiempo, pero tampoco es miseria total todo el tiempo. Es decir, vamos por la vida, ¿verdad?, pues con los retos, las preocupaciones, las dificultades, y de pronto salud mental puede ser también, bueno, qué actitud tomamos, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esta realidad? Sobre todo, doctor, en esta parte,
en este mundo tan competitivo que vivimos, ¿no? En donde siempre estamos viendo al de al lado o al vecino o al compañero de trabajo que tiene mejor casa, que tiene mejor carro, que lo promovieron de trabajo. Entonces, también esto afecta mucho, ¿no? La competitividad del mundo que vivimos, ¿no, doctor? Exacto, es un mundo en el que hay muchas paradojas, ¿no? Pero está la paradoja de que tenemos más medios, ¿no? Tenemos a nuestra disposición cosas que hace incluso 100 años o menos la gente no tenía. No tenía un celular, ¿no? Donde tienes acceso a todo, ¿no? Ujú. La gente, pues si tenía que hacer compras, pues se tenía que ir al supermercado, o a veces se tenía que ir a otra ciudad, al mercado de la ciudad. Ahora desde el celular podemos hacer casi todo. También es la paradoja de la globalización, ¿no? Que podemos estar conectados con todo el mundo, podemos conocer cosas que pasan en otras partes del mundo, pero a la vez todo eso nos afecta, ¿no? La guerra y lo que vemos, por ejemplo, en Gaza, en Ucrania, eso nos afecta, ¿no? Porque estamos expuestos. Hace, pues a lo mejor, como digo, 100 años la gente no sabía lo que pasaba o casi no veía. Sí, el tener más información, el tener más acceso, el tener más competitividad, por supuesto, es una fuente de estrés. Y que esto también se relaciona, doctor, y aquí es en donde empezamos a intercalar, ¿no? El tema del día de hoy, fe y la ciencia. Y que esto también se relaciona con la predisposición o cómo se vive la fe hoy en día, ¿no? De hecho, vemos muchos países, ¿verdad?, alrededor del mundo que, bueno, la fe va en declive y aumentan, ¿verdad?, los problemas de salud mental. Entonces, aquí también, doctor, la importancia y qué rol juega o debería de jugar la fe en la vida de una persona, en la vida de un creyente. Sí, por una parte, la fe nos da una comprensión antropológica, ¿no? Del ser humano y cosmológica, ¿no? Del mundo que está inspirada en esperanza, ¿no? Porque por una parte la fe nos enseña cómo el mundo y nuestra persona están heridas por el pecado, pero a la vez están redimidas y tienen esa capacidad de ser salvadas por Jesucristo. O sea, por eso nos da esperanza. Desde un punto de vista práctico, por ejemplo, aunque hay muchos factores, es complejo, pero por ejemplo, hay evidencia científica, ¿no? De estudios grandes aquí en los Estados Unidos, en los que también han participado investigadores de Harvard University. O sea, hay evidencia concreta que dice que el aumento en los problemas de salud mental y en concreto, por ejemplo, el aumento en los suicidios en los últimos 20, 30 años está en gran medida relacionado con un declive en la actividad religiosa. O sea, por ejemplo, se estudia, ¿no? Que la gente que va a la iglesia, o sea, o que participa en actividades en la iglesia o en el templo, donde sea, pero específicamente los que van semanalmente, más o menos, tienen mucha mejor salud mental en general y tienen menos riesgo de suicidio. Entonces, eso, hay evidencia concreta y también se ve pues, en culturas, en sociedades donde la fe o por lo menos la cultura está más informada por la fe, hay mejor salud mental, hay menos suicidio. Esto tiene varios componentes que están interrelacionados. O sea, está el componente individual, ¿no? La fe te da esperanza, ¿no? O sea, una fe, sobre todo la fe católica, ¿no? Ujú. Que es una fe, bueno, que tiene la esperanza de Jesucristo, ¿no? Da esperanza y eso ayuda, te Ujú. protege, ¿no? Te protege a veces para desarrollar problemas o cuando tienes problemas para integrarlos, para cuidarte más, para no desesperarte. Y luego la comunidad, ¿no? Ujú. El ir a la iglesia no es solo ir a la iglesia, es el estar rodeado de una comunidad, de una comunión de los santos, como lo entendemos en la Iglesia Católica, y eso protege también. Exactamente, doctor. Me recuerda una brevísima anécdota. Hace muchísimos años cuando, bueno, yo pasaba por una etapa de mi vida que era ateo y empecé a ir a la iglesia católica. Y una cosa, doctor, que a mí me sorprendía es lo que acaba de decir. A mí me sorprendía la cantidad de gente que iba a misa los domingos. Yo no tenía idea. Yo no iba a la iglesia, pero cuando empecé a ir, era una sorpresa, pero absoluta. Y había algo en esto, doctor, que era reconfortante, que yo era un extraño, no conocía a nadie, pero el hecho de estar en la iglesia en un domingo y voltear a mi alrededor y ver que había tanta persona en la iglesia, yo no lo podía creer. Yo decía, en mis interiores decía yo,
¿tantas personas creen en Dios? Era para mí, era como revelador, era una bendita revelación. Y que esto, doctor, es precisamente, ¿no?, parte de lo que la salud mental conlleva, también conlleva esta parte en lo espiritual. Pero, doctor, ¿cómo podemos ir entendiendo la fe que va a afectar a nuestra salud mental de manera concreta? Usted mencionaba, doctor, un par de aspectos muy importantes, ¿no? Pues la comunidad y la esperanza. Pero ¿cómo puede alguien que de pronto le cuesta trabajo entender eso? Es decir, no, es que la fe es lo del fin de semana y mi salud mental y el resto de mi vida es para la semana. ¿Cómo podemos ir uniendo estas dos? Sí, hay muchas vías para unirla, pero una concreta es que la fe, o sea, y la religión, porque a veces yo creo que muchas personas divorcian, por así decirlo, esto. Dicen, religión es una cosa que es muy concreta, que es lo que se practica, eso es cuando vas a la iglesia. No, pero religión, y a veces se separa, ¿no? Religión, espiritualidad o el resto de la vida. Pero realmente, sobre todo en nuestra fe católica, están unidas. La religión no es solo ir los domingos a la iglesia, o hacer ciertas prácticas, sino es cómo todo eso se integra con nuestra vida. La religión nos da sentido, nos da propósito, nos da esperanza. Y eso se ve cada día, porque si cada día, cuando te levantas por la mañana, ¿no?, tienes un Dios al que orar y al que ofrecer tu día y al que pedir ayuda, eso ya desde el principio del día, mira, por muchas dificultades que haya, pero ya te está dando un propósito, ya te está dando una esperanza. La fe, y ese sentido de propósito también se integra, pues, en tu día a día, en tu familia, ¿no? En lo que haces, pues si tienes familia, pues en tu Ujú. esposo, tu esposa, en tus hijos o en tus amigos, en tu trabajo. La fe también impregna el trabajo, ¿no? Y por eso, pues, bueno, es esta sabiduría, ¿no?, de los santos, y que, bueno, que en el siglo XX, ¿no?, pues estuvo más reforzada, pues por santos como San José María Escribano, que decía que tu trabajo en tu día a día, ahí está la fe. Si no encuentras a Dios, ahí no lo vas a encontrar en otros sitios, no lo vas a encontrar en la iglesia. Entonces, cuando todos los momentos y circunstancias de nuestra vida, ¿no?, como decía, están impregnados de la Ujú. fe, del propósito, eso también nos ayuda a, a, mm, a saber afrontar las dificultades. Exactamente, ¿no? Y que es uno de los grandes regalos de nuestra fe, precisamente, ¿no? La vida de los santos, su testimonio mismo, pero todo lo que nos han compartido y de manera particular, ¿no? Que poco a poco nos van dando estas pistas para entender que la fe también es práctica, ¿no? Y que se vive en el día a día y que se vive de maneras concretas y cómo esta se va relacionando con nuestro estado de ánimo, con nuestra salud mental. Doctor, regresando un poco a la parte de la salud mental, quiero pensar que habrá más de una persona que nos estará viendo, nos estará escuchando, ¿no? Y de pronto sentirá que a lo mejor tiene un problema de salud mental. ¿Cuáles son algunas de los señales, de los síntomas primarios para ir entendiendo si necesitamos ayuda? Quisiera empezar por uno. ¿Es el estrés un problema de salud mental o no? Bueno, el estrés es una reacción de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu y de nuestra mente. a, es una reacción a lo que nos resulta desafiante, ¿no? O a dificultades. El estrés en sí es normal, ¿no? Estrés realmente, literalmente, la palabra significa como estirarse, ¿no? Ujú. Es lo que, pues cuando hay una dificultad, cuando hay algo, necesitamos esta reacción. En sí mismo está bien. Tenemos que experimentar estrés, pues, para poder hacer cosas. Si vivimos tranquilos en la vida, pues hay muchas cosas que no vamos a hacer. El problema es cuando el estrés es muy, a veces le llaman estrés tóxico, ¿no? Cuando es muy Ujú. prolongado, es muy grande, ¿no? Pues si una persona, por ejemplo, tiene dificultades económicas graves, que no puede superar durante mucho tiempo, o sea, eso es como si uno tuviera una piedra en el zapato durante todo el día, ¿no? Ujú. Eso te desgasta, y por muy fuerte que seas, por muy buen o sea, por muy buen espíritu y por muy positivo que uno sea, te desgasta. Entonces,
por eso el estrés puede ser perjudicial, puede ser tóxico. Algunos síntomas de alarma, o sea, por Ujú, supuesto, las enfermedades mentales son muy diversas, ¿no? Eh, pero, y como decimos, algunas emociones, o sea, las emociones son ujú. normales y algunas emociones como la tristeza, la ansiedad, son normales hasta cierto punto. ¿Dónde vemos que puede haber un problema? Es cuando estas emociones son muy intensas, muy prolongadas, muchas veces cuando son desproporcionadas, por así decirlo. Desproporcionadas en el sentido, por ejemplo, si yo tengo que hacer algo, tengo Ujú, que cumplir algo, necesito un poquito de estrés, pero si ujú, ese y de ansiedad, pero si esa ansiedad, esa preocupación no me deja concentrarme, no me deja realmente hacer las cosas, no me deja hacer lo que tengo que hacer, entonces ahí puede haber un problema de ansiedad. La tristeza, ¿no? Cuando, ujú, o sea, es normal si he tenido una pérdida o ha pasado un problema, pues que experimentes tristeza. Si esa tristeza llega un momento, no me deja ni siquiera hacer un, no, por ejemplo, la diferencia que a veces es complicada entre el duelo normal y el duelo que se llama patológico, ¿no? Es normal, ¿no? Tener duelo, tener tristeza, pero si esa tristeza ni siquiera te permite hacer un duelo, que el ujú. duelo tiene varias fases y el duelo te lleva a no olvidar a la persona que se ha perdido, pero a la vez también continuar con tu vida, ¿no? Sin esa persona, ¿no? Y integrarlo con la fe, con tu vida diaria. Pero si esa tristeza te lleva a Ujú. estar en la cama todo el día, a no pensar en otras cosas, a veces no alimentarte bien, entonces eso es patológico. Entonces, cuando las emociones son demasiado intensas, son Ujú. desproporcionadas y nos impiden hacer el día a día, ahí son síntomas de alarma de que está pasando algo patológico. Y es que precisamente, doctor, y comenzaba con el estrés, y bueno, hemos ido avanzando, pero porque es una gran realidad, ¿no? En más de una ocasión, alguno de nosotros hemos oído a alguien mencionar que vivo estresado, ¿no? O sea, es parte de mi día a día. O sea, todo el tiempo estoy bajo estrés, todo el tiempo estoy presionado, todo el tiempo me siento que no puedo, y a veces se convierte pues en la norma, ¿no? Decir, bueno, es que así me tocó vivir, o esto es lo que hay, y no puedo hacer más nada. La importancia también, doctor, que juega el entorno, el medio ambiente. Hablemos un poco también de esta parte de cómo nuestro entorno, nuestros familiares, nuestro grupo de trabajo, nuestras amistades juegan un papel importante en nuestra salud mental. Sí, desde luego. Y cuando vemos la salud mental, ¿no? Que volviendo también un poquito al principio, ¿no? Que es la salud mental. Dentro de la salud y sobre todo dentro de la salud mental hay un modelo que, bueno, no es perfecto, Ujú, pero que nos ayuda a entender que se llama modelos biopsicosocial o biopsicosocial espiritual. Es decir, dentro de la salud y dentro de la salud mental en concreto hay aspectos que se interrelacionan, aspectos psicológicos nuestros, en nuestra personalidad, nuestro temperamento, lo que hemos experimentado, traumas. ujú. Hay aspectos biológicos, ¿no? De cómo nuestro cerebro funciona, también el intestino y otras partes del cuerpo, ¿no? Hay estudios, ¿no? Que también lo que nos pasa en el intestino, ¿no? Y las bacterias que hay en el intestino también nos afectan al cerebro. Bueno, lo biológico, lo espiritual y lo social. Lo social nos afecta de forma muy importante. Por una parte está lo que llamamos los determinantes sociales de la salud y de la salud mental. Por ejemplo, son circunstancias socioeconómicas, o sea, si hay estrés financiero, si hay pues falta de trabajo o trabajo que no se paga, si una persona no tiene seguro médico, que pasa a mucha gente, si una persona pues vive en un barrio donde hay problemas graves, donde hay violencia, donde a veces no tiene espacio, vive en el centro de la ciudad y no tiene espacios verdes donde poder pasear y tomar un poco de aire puro. Y también las relaciones, o sea, en el trabajo, en la familia, o sea, el estrés, o sea, a veces hay mucho estrés en las relaciones interpersonales. Entonces, todo eso obviamente nos afecta. Podemos tener una resiliencia, podemos tener una capacidad para manejarnos, pero obviamente, y también desde un punto de vista católico, ¿no? Y Ujú. cristiano, somos personas sociales, somos personas en comunidad. La iglesia es una comunidad, ¿no? Es una asamblea, ¿no? Entonces, obviamente, y también la comunión de los santos, lo que hacen otras personas nos afecta.
Es muy interesante, ¿verdad? Que por un lado, doctor, podemos ver que la comunidad, nuestro entorno, nos puede afectar de manera negativa, ¿no? Nos puede presionar nuestra realidad, lo que pasa. Pero también, por otro lado, desde el punto de vista de la fe, una comunidad nos puede ayudar a superar estas realidades. Es decir, vemos estas dos realidades y, como decía, doctor, ¿no? La ironía a veces de encontrar esto y encontrarnos en medio de esto. También, ¿qué importancia tiene, doctor? Y nos quedan unos minutitos para ir a la pausa, pero ¿qué importancia juega? Porque lo ha mencionado en un par de ocasiones, la alimentación y el estado físico de las personas, que quizás para muchos de nosotros pues no lo relacionamos, ¿verdad? Nuestros estados de ánimo, nuestra salud mental con nuestro físico, con lo que comemos. Pero ¿cuál es la relación y la importancia de esto, doctor? Bueno, está esta vieja sabiduría, este viejo dicho de alma sana o mente sana en un cuerpo sano. Y es verdad, porque somos, y también desde un punto de vista científico y también desde un punto de vista católico, somos seres encarnados, ¿no? Tenemos una mente, Ujú. pero tenemos un cuerpo. Esa mente descansa o se está integrada en un cuerpo. Si el cuerpo no está bien alimentado, bien descansado, bien nutrido, no funciona. Desde un punto de vista científico, pues, por ejemplo, hay cada vez más evidencia que, por ejemplo, de la misma manera que la comida no saludable, ¿no? Pues, por ejemplo, exceso de grasas artificiales o exceso de azúcar, de la misma manera que producen un aumentado riesgo de enfermedad cardiovascular, también producen un riesgo aumentado de enfermedad mental, incluyendo pues también demencia, depresión, y esto parece que de la misma manera que inflama todas estas porquerías o a veces Ujú. o un estado inflamatorio, o sea, de la misma manera que inflama las arterias, ¿no? Que van por todo el cuerpo, que van al corazón, también inflama el cerebro, ¿no? Y esa inflamación también puede producir problemas mentales, como digo, de ansiedad, de depresión o a veces incluso de demencia. Es sumamente interesante, ¿verdad? Que doctor, creo que como que nos está planteando así un mapa, ¿no? De toda la gama y de lo complejo que es, pero a la misma vez vamos, yo creo que poco a poco, si vamos armando las pistas, ¿no? De aquellas cosas que podemos ir haciendo y de las cuales estaremos hablando también en el segundo segmento, ¿verdad? Todo aquello que podemos hacer para ayudarnos. Hemos hablado, doctor, un poco de la parte de la salud mental, de cómo lo vivimos, de también de nuestro cuerpo, de cómo se relaciona, pero también en esta parte hay algo muy interesante, doctor. ¿Qué rol juega aquello visual, aquello que consumimos, las redes sociales, lo que escuchamos? ¿Qué rol juegan y cómo nos pueden llegar a afectar o de pronto a incrementar quizás algún estrés, alguna preocupación, y por todo lo que estoy consumiendo, música, televisión, redes sociales, pues puede detonar en algo más grande? Sí, la tecnología y lo que llamamos en general las pantallas tiene un papel importante. Por una parte, la tecnología ha dado oportunidades pues, en cuanto a información, en cuanto a colaboración, incluso de salud mental, ¿no? Pues lo vimos durante la pandemia, muchas personas no podían ir al doctor, y las pantallas, la tecnología les ayudó a tener acceso a un psiquiatra, a un psicólogo o otro tipo de ayuda, y también a estar conectados. A veces personas que vivían totalmente aisladas y gracias a las pantallas pues pudieron superar o por lo menos paliar esa soledad durante la pandemia. Pero, por supuesto, hay efectos negativos que cada vez se sabe más y sobre todo Mm. tienen un efecto, sobre todo yo creo, en los niños pequeños que son muy vulnerables y que a veces desde muy pequeñitos ya están alimentados con pantallas. Las pantallas, o sea, y la tecnología puede producir una adicción. También es un estímulo, las pantallas, la tecnología es un estímulo tan grande que compite con otros estímulos, y eso lo vemos Ujú. en niños, pero también en adultos. O sea, cuando tenemos el móvil, muchas veces estamos absorbidos, incluso podemos estar paseando, a lo mejor en un sitio muy bonito, incluso en la montaña, y quién nos saca el móvil y voy a tomar una foto, y luego pues se distrae entonces compite, porque es dopamina, ¿no? También que es el principal
la principal molécula del cerebro que está relacionada con la motivación, ¿no? y con la atención, ¿no? Entonces es mucha dopamina, es mucha atención. Y a través de eso también los contenidos pueden tener un efecto negativo. Si estamos consumiendo eh, pues, contenido que preocupa, y eso muchas veces es lo que predomina, ¿no? Porque en las redes sociales, por ejemplo, lo que predomina no son historias, entre comillas, aburridas. Lo que predomina son historias grandes, que son pues grandes dramas o preocupaciones, bueno, darle vueltas a las cosas. Entonces, si uno está constantemente expuesto a estas cosas, o incluso pues, a contenidos peores, ¿no? Que los hay, hay un problema enorme de pornografía. Es un problema que no conocemos solo, creo que solo conocemos la punta del iceberg, pero es un problema que afecta a muchísimas personas, bueno, y acceso a otros contenidos. Todo eso, por supuesto, nos daña, porque no solo entra en el cerebro, se queda en nuestra memoria, y también, sobre todo, cuando se consume desde niños, desde adolescentes, pues va formando la conciencia. Exactamente, ¿no? Lo que aquí en Perspectiva Católica hemos empezado a llamar la crisis de la dopamina, ¿no? La necesidad constante de estar alimentando esto. Y que, doctor, y nos quedan un par de minutitos para la pausa, pero doctor, aquí algo muy interesante antes de irnos a la pausa, pero en esta área en particular, nosotros tenemos el control. Es decir, tenemos el poder de detenerlo, pero aún así parece imposible, parece que no nos podemos desconectar, ¿no, doctor? Sí, es que es muy difícil, está en todas partes. Como decimos, este tipo de... No siempre llega a la adicción, pero decimos, uno es relativamente... Bueno, para muchas personas es muy fácil estar alejado de la cocaína, incluso del cannabis, de otras drogas. Son drogas que uno, si quiere, puede apartar en muchos casos, ¿no? Y no tener ningún problema. Pero los teléfonos, la tecnología son cosas de nuestra vida diaria, son cosas que muchas veces necesitamos para trabajar, para comunicarnos. Por tanto, vamos a estar afectados en mayor o menor medida. Entonces, sí, es muy difícil, requiere mucha disciplina, requiere pues también aprender de los errores, e ir mejorando. Exactamente, ¿no? Estamos hablando acerca de la fe y la ciencia y su relación. Hemos tenido un primer segmento bastante completo. El doctor Víctor nos ha dado pues esta visión, ¿no? de todos los grandes retos, de todas las diferentes áreas que nuestra salud física, nuestra salud mental nos afectan, y cómo podemos ir trabajando nosotros entendiéndolo y también incorporando este aspecto tan importante que es la fe, cómo la vivimos, cómo la practicamos y cómo entendemos que hay una relación entre ambas, que no están desconectadas. Y antes de ir a la pausa, pues quiero recordarles a todos ustedes de que existe la ayuda, existen maneras que nosotros podemos sobrellevar y salir adelante de crisis, de estrés que desafortunadamente a veces se desarrollan y terminan en algo más grande. Siempre hay esperanza, acercándonos a Dios, acercándonos a una comunidad de fe, entendiendo para qué nos sirven los sacramentos, entendiendo todo esto. Entonces, si alguno de nosotros está en un momento de crisis, hay esperanza. Continuaremos en el segundo segmento y el doctor nos dará algunos puntos y algunas pistas para ir hacia adelante. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y para todos mis amigos podcasteros en el podcast, estamos en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Perspectiva Católica. Hoy estamos hablando con el doctor Víctor Pereira Sánchez desde la ciudad de desde la fría Nueva York,
desde la fría Nueva York, que también, doctor, muchas veces las condiciones climatológicas, el tiempo, ¿verdad? Que si está muy nublado, que si se oscurece temprano, también esto puede llegar a afectar nuestro estado de ánimo y cómo vamos viviendo, ¿no? También el clima, digo, no era como quería regresar de la pausa, pero de pronto me pegó esa inspiración. Hablemos un poco también de esto, de las condiciones del clima y cómo nos afectan. Es cierto, nos afectan, bueno, hay, por ejemplo, estudios y se ve, pues, por ejemplo, en países del norte, sobre todo el norte de Europa, pues muchas veces necesitan luz artificial, ¿no? Le llaman luminoterapia, ¿no? Para mejorar, porque la luz nos ayuda físicamente, pero también emocionalmente, el tener ritmos, ¿no? También de la noche vigilia. También, bueno, hay cada vez más estudios y se está prestando mucha atención, pues, a los desastres naturales, que no son muchas veces desastres que pasan en otras partes del mundo, que son importantes, pero también, pues, en los Estados Unidos, en Europa o en Estados Unidos, pues vemos muchas veces huracanes, tornados, olas de calor, olas de frío, todo eso nos afecta, y cada vez también hay muchos colegas que están interesados en estudiar los efectos bueno, de lo que llaman el cambio climático, el calentamiento. Bueno, de una manera o de otra, sí que hay evidencia de que los climas extremos están afectando, y también de que, por ejemplo, las personas, especialmente las personas jóvenes, están muy preocupadas por la degradación del ambiente, por la degradación del clima, están angustiadas de a ver en 20, 30 años cómo va a estar el mundo, si va a haber una catástrofe, si no va a Ujú. haber recursos, y le llaman ecoansiedad incluso. Llaman ecoansiedad, y también le llaman solastalgia. Solastalgia es este concepto que muchas personas están sufriendo, ¿no? Bueno, un estrés o a veces una tristeza al ver cómo el medio ambiente se degrada. Y es algo también que los papas, ¿no? Y sobre todo, pues, el Papa Francisco, ¿no? En Laudato Si, pues también estaba mencionando, ¿no? Cómo la degradación del ambiente, pues, es una degradación también del ser humano. Viendo un poco, ¿no? De nuevo, la maravillosa complejidad de nuestra salud, de nuestro entorno, de cómo esto se relaciona y de pronto podemos ir viendo, doctor, que no existe una edad adecuada o específica. Quería hablar también un poco, doctor, si nos pudiera ir como guiando un poco en esta área a cómo se vive la salud mental en la etapa de la infancia, de la adolescencia, de la vida adulta, porque pudiera alguien considerar, bueno, es que estas cosas solo pasan pues cuando ya eres mayor de edad, tienes responsabilidades, tienes una familia o estás planeando tu futuro. Pero como bien decía en el segmento anterior, hablando un poco de las redes sociales, de la dopamina, también desde la niñez. Entonces, doctor, hablamos un poco de cómo se viven estas diferentes etapas, los retos de la salud mental. Sí, la salud mental y la enfermedad mental se viven en todas las etapas. Yo, de hecho, pues soy psiquiatra especializado no solo en adultos, sino también en niños y adolescentes. Y es algo que también me atrajo, ¿no? Cuando me estaba planteando formarme en psiquiatría, es decir, oh, pues también los niños, ¿no? Pueden estar afectados y pueden Ujú. necesitar ayuda. Desde el momento de la concepción, ¿no? Que es cuando la vida comienza, y lo sabemos, pues, por la ciencia y por la fe, o incluso antes, puede haber problemas. El estrés que puede sufrir la madre, sustancias que puede tomar la madre, pues algunos medicamentos, o drogas, si es el caso, afectan al desarrollo del niño, de su cerebro, de su cuerpito, desde el vientre, y eso a veces hay estudios, por ejemplo, el alcohol, o a veces un exceso de algunas medicaciones, de algunas drogas, puede producir problemas muchos años después, como a veces problemas relacionados con el autismo, o con deficiencia intelectual, el síndrome alcohólico fetal, ¿no? Que es un síndrome muy concreto relacionado con el alcohol durante el embarazo. Em, o sea, desde el principio, ¿no? La primera parte, los primeros meses, Ujú. años, están lo que llamamos los problemas del neurodesarrollo, o sea, que están relacionados en cómo el cerebro se desarrolla en esos momentos críticos, que son los primeros meses, los primeros años, en los que el cerebro está desarrollándose por completo.
o sea, desde cero. em, Problemas del neurodesarrollo, luego pues a medida que el niño empieza a crecer, a identificarse como un ser Ujú, independiente en el sentido que es diferente de los demás, que no es, ahí pueden empezar a haber problemas de ansiedad, ujú. problemas de apego, a medida que el niño se socializa, ¿no? Pues problemas relacionados con la interacción con los demás. Y luego en la adolescencia, ¿no? Que es un momento crítico. De hecho, Ujú. la mayoría de las enfermedades mentales, sobre todo las enfermedades mentales graves, aparecen por primera vez o tienden a aparecer en la adolescencia, o sea, al final de la adolescencia, al principio de la edad adulta, que es el momento en el que el cerebro se está Ujú. terminando de configurar. eh, entonces ahí es cuando muchas veces aparecen problemas también relacionados con la socialización y con el Ujú. desarrollo de la identidad. Ahí hay problemas de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, muy importantes. Ahí empieza a haber más depresión, y también enfermedades mentales graves como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, ahí empiezan. Ujú. Y luego en la vida adulta, pues es un poco de todo esto, y al final de la vida adulta no está la demencia, ¿no? que cada vez es más frecuente, en parte porque la gente vive más, y cuanto más uno vive, a veces el cerebro está expuesto a más, bueno, a más estrés, a más tóxicos o más desgaste. Y también pues al final de la vida adulta pues a veces puede haber depresión también relacionada con la soledad. Que es muy interesante porque de nuevo vamos a ver la contraparte y la contraparte de esto es que ante todos estos grandes retos también existe la fe, existe la iglesia, por ejemplo, mientras lo escuchaba doctor, ¿no? Por ejemplo, en la niñez, bueno, la importancia de la catequesis, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en algunos proyectos como el Catecismo del Buen Pastor, que empieza con niños desde 3, 4, 5 años, ¿verdad? Que los empieza a integrar, que la fe se vuelve algo que tocan, algo que viven, algo que practican. Podemos pensar, doctor, en la adolescencia, ¿no? Los grupos juveniles, la formación para la confirmación. Y así entonces también está esta otra parte, ¿no? Que la fe puede ayudar y ser como el contrapeso, ¿no? A todos estos retos, doctor, ¿no? Desde luego, y me alegra que lo haya mencionado y lo del buen pastor, porque justo antes de empezar esta entrevista mandé a mi esposa, bueno, les ayudé para prepararse y se han ido a la catequesis del buen pastor. Y él tiene 13 meses, empezó, no sé, como empezó a los 6 o 7 meses, o sea, Ujú. empezó muy tempranito y vemos, y yo le he acompañado algunas veces y vemos que es muy, muy bueno, ¿no? Como el poder ya desde bebé experimentar la fe y la comunidad también pues con sus papás, con otras mamás, con otros bebés, es muy importante. También desde el punto de vista de la iglesia, sí, súper importante la pastoral y la ayuda y la comunidad, porque los jóvenes, sobre todo, muchas veces han crecido en un mundo en el que la fe se ha ido perdiendo, en el que la comunidad, no solo la comunidad de la iglesia, sino las comunidades en Ujú. general, el vecindario, el barrio, la familia extensa, muchos jóvenes no han crecido con eso, han crecido aislados, a veces han crecido incluso sin sus papás o sin el papá o la mamá. Eh, entonces la iglesia muchas veces es lo que les vincula con su fe personal, pero también con la comunidad. Y por poner un ejemplo, ¿no? Y podemos hablar más tarde del Ministerio de Salud Mental, ¿no? De la Ujú. pastoral de salud mental en la que yo participo en mi parroquia y también por todo el mundo. Pero es algo que he visto en mi parroquia. En mi parroquia, pues los jóvenes, ¿no? Pues muchos de estos jóvenes han crecido en ambientes de trauma, de estrés, a veces de pobreza, pero la iglesia y la comunidad dentro de la iglesia muchas veces es lo que a muchos de ellos les ha salvado la vida, Ujú. literalmente, y lo que les da esperanza y les da motivos para vivir. Y que esto es muy importante y absolutamente no nos vamos dirigiendo hacia hasta la importancia de la pastoral de la salud mental a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel mundial, la Iglesia Universal. Antes de entrar a eso, un punto más, doctor, que quería su opinión, quería preguntarle, ante la realidad que muchas veces se nos presenta cuando se nos dice, cuando alguien escucha, bueno, es que ya supéralo, se te pasará, hombre, sé valiente, ten fuerzas, sí, es pasajero. La importancia también de reconocer
reconocer que a veces en vez de ayudar, terminamos haciendo más daño y la persona termina sintiéndose como todavía más débil o más culpable. Entonces, la importancia de reconocer que hay cosas que no solo van a pasar, que no son pasajeras, que hay realidades que hay que afrontar, ¿no? Así es, y desde el punto de vista también católico, en este nexo, ¿no?, de ciencia Ujú, y fe, es reconocer que la ciencia, y en este caso la medicina la psicología médica y la psicología clínica, son herramientas que Dios nos ha dado para desarrollar. Dios, igual que nos ha dado pues, inteligencia y capacidad para inventar la rueda, para inventar los carros, para inventar los aviones, ¿no? Son cosas que no existían, ¿no? ujú, Cuando Dios nos creó, pero Dios pues, nos permitió crearlas para poder bueno, avanzar, ujú. para mejorar nuestra vida. Lo mismo con la ciencia. Dios nos ha dado la capacidad de desarrollar ciencia y desarrollar psiquiatría, salud mental, para ayudar. Entonces, es importante reconocer las enfermedades mentales son, son problemas reales, que son muy complejos, no solo pues, una cosa biológica, como digo, hay componentes espirituales, sociales, psicológicos, pero son reales y Dios quiere que pongamos los medios para superarlos, que son medios espirituales, sociales, pero también a veces médicos, como a veces medicación o Ujú, psicoterapia. Y como digo, por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, no, uno no le va a decir, no, ten fe, reza y se te pasará. A veces Dios ujú. puede hacer milagros en ese sentido, pero normalmente uno lo que tiene que hacer es rezar, por supuesto, tener esperanza. Y de hecho hay estudios, me parece, que dicen que en las personas que tienen cáncer, por ejemplo, que el tener fe y el tener esperanza es uno de los factores más grandes Ujú, para a veces incluso curarse ujú. con la ayuda de tratamientos médicos. Y dicen que las personas que se desesperan, ¿no? Hay, a veces incluso aunque reciban medicación, no van muy bien, pero también necesitan tratamiento médico. Pues con las enfermedades mentales lo mismo. Rezar, por supuesto, ofrecerlo a Dios, por supuesto, poner ese sufrimiento también en la cruz pues por supuesto, pero también cuidarse y poner los medios bueno, de estilo Ujú. de vida, de descansar, de alimentarse bien, de socializar y también a veces cuando es necesario poner medios de psicoterapia, medicación. Exactamente, y volver esto parte del día a día, que no caigamos a veces en la cuenta de que es algo extraordinario o que me voy a ver mal o que eso significa que soy débil, que eso significa que no puedo superarlo, que no soy suficientemente valiente. La realidad es que, bueno, enfrentamos todas estas dificultades y exactamente como bien dice, doctor, ¿verdad? Dios nos ha dado la ciencia, los dones, los talentos, la capacidad de descubrir y cada día más entender la complejidad de nuestra salud mental, de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Doctor, movámonos a esta parte tan importante que también tiene que ser parte de la conversación, la pastoral de salud mental dentro de la iglesia. Empecemos en la parroquia. Empecemos en la comunidad, en el primer núcleo de esta comunión de los santos. ¿Cómo se hace la pastoral de salud mental en una parroquia? ¿Qué se requiere? Y a quién beneficia esto? Sí, la pastoral de salud mental, o sea, es algo que, bueno, se está cada vez más formalizando desde un punto de vista, bueno, profesional y sistematizado, a través sobre todo a través de la Asociación Internacional de Ministros Católicos de Salud Mental, en la que yo soy parte de la junta directiva, pero se puede hacer de forma también, bueno, más informal, pero nosotros ayudamos, ¿no?, Ujú, a estructurarlo. ¿Qué cosas se pueden? O sea, la idea es que la parroquia sea realmente, y muchas veces lo es, pero de forma más explícita, que la parroquia sea un lugar en el que todos los miembros de la comunidad se sientan bienvenidos, se ujú. sientan apoyados, no solo se sientan, lo sean, ¿no? Y sobre todo los que están sufriendo enfermedad mental, que sepan que ese es un lugar donde pueden rezar, donde pueden vivir su fe, donde pueden participar en la comunidad y que su enfermedad mental no sea un obstáculo para eso, que no les sea una razón por la que se sientan discriminados o por la que no quieran ir. Se puede hacer de formas muy concretas, que
importante así de entrada es ayudar a que la comunidad conozca mejor y reconozca estos problemas, ¿no? Muchas personas en la comunidad saben de estos problemas porque les ha afectado personalmente o en su familia. Hay muchas personas que sin mala intención no saben y a lo mejor pues el conocimiento que tienen les lleva pues a manifestar prejuicio, estigma. Ujú. Entonces es importante, ¿no? que las personas en la parroquia, empezando por los líderes Mm. laicos, los grupos y también los párrocos, los sacerdotes, estén formados y hablen de estos temas. Que hablen, cuanto más se habla, más se normaliza, ¿no? Pues por ejemplo, en nuestra parroquia, ¿no? Pues, se habla de esto y los sacerdotes pues, hablan en la homilía y lo reconocen porque es un tema que afecta a muchas personas, que todo el mundo, o casi todo el mundo tiene a alguien que en su familia o en sí mismos que está sufriendo de esto y entonces es normal que se hable en las homilías, que se hable en las oraciones, que se rece por las personas, a veces poniendo intención, ¿no? En las intenciones, ¿no? de la misa, ¿no? O en las oraciones de los fieles, ¿no? Eso ayuda a normalizar, o sea, hablar de esto, también hablar en grupos, ¿no? Que sea un Ujú. tema de conversación. Y luego, pues hay maneras concretas, se puede formar Ujú. al clero, se puede formar a voluntarios para que sepan hablar, para que sepan ayudar a identificar personas que pueden tener problemas y derivarlas, ¿no? Saber dónde enviarlas. Y luego pues se pueden hacer muchas cosas. A veces hay parroquias que tienen grupos de apoyo, ¿no? No son grupos de terapia, porque en la parroquia no vas a hacer terapia, Mm. por así decirlo. Puedes traer a terapeutas, pero no puedes hacer terapia si no estás entrenado. Pero se pueden hacer grupos de apoyo, ¿no? Y los hay para familiares, para personas, para que, de nuevo, que reconozcan, que vean que la parroquia es su hogar y que el tener cualquier tipo de enfermedad mental no es un criterio de exclusión para participar en la parroquia. Y que esto es de vital importancia, ¿no? Entender que todos podemos jugar un rol, tener un papel. Doctor, pero dentro de este desarrollo, ¿quién está invitado o quién está llamado a, por ejemplo, a iniciar este tipo de pastoral? Es decir, ¿es trabajo exclusivo del sacerdote? O, por ejemplo, necesitamos que en nuestra parroquia pues haya un psiquiatra, un psicólogo, un médico, alguien, un especialista o cualquiera de nosotros que se sienta llamado, interpelado, o como bien decía, doctor, ¿no? De pronto por la experiencia que hemos tenido personal o familiar, decimos, bueno, esta es una realidad. ¿Quién puede participar? ¿Solo los especialistas o todos estamos llamados? Todos estamos llamados a ayudar de una manera o de otra, cada uno pues tiene como dice San Pablo, cada uno tiene su carisma, ¿no? El Espíritu le llama de una manera determinada. Todos, por supuesto, estamos llamados a ser una mano, por así decirlo, una mano amiga y Mm. una persona que no, que sí, un buen samaritano, ¿no? Para el que lo necesite al final, porque nos vamos a encontrar. Pero para hacer un ministerio o una pastoral de salud mental así más concreta, pues puede haber personas que estén llamadas, que tengan. Normalmente lo que se necesita, no se necesita formación profesional en salud mental. Yo soy psiquiatra, estoy Mm. en la parroquia, ayudo en esa capacidad, pero no es necesario ser psiquiatra, ser psicólogo. Lo que es necesario es tener un buen corazón, un corazón Mm. abierto, compasivo y tener esa disposición para aprender y para ayudar. Entonces, por ejemplo, lo que muchas pastorales hacen es formar a laicos, y al clero también, Ujú. pero sobre todo laicos que puedan ayudar al clero, ¿no? Porque muchas veces, y lo vemos mucho entre hispanos, lo veo en mi parroquia y bueno, está estudiado, ¿no? Que muchas veces que si es por razones tanto culturales como por razones de acceso, que muchas personas no tienen seguro médico, no tienen acceso a especialistas, la primera persona a la que van es al padre, ¿no? al párroco, a contarle los problemas y el Ujú. párroco pues puede ayudar, pero a veces también eso puede hacer que el párroco pues esté demasiado ocupado o que no dé abasto, ¿no? Entonces es importante que haya grupos de voluntarios
todas las parroquias, sobre todo yo lo veo más en las parroquias hispanas, muchas personas que quieren ayudar, que tienen tiempo o que tienen buena disposición. Entonces se le puede entrenar a esas personas para que, sin ser especialistas de salud mental, que puedan reconocer síntomas de alarma, que tengan algunas herramientas de comunicación. Y que también sepan conectar con servicios y dar ayuda. En mi parroquia, por ejemplo, Ujú. tenemos una colaboración, y eso es algo que puede ayudar a otras parroquias. Tenemos una colaboración formal con la Universidad de Columbia, con el Estado de Nueva York, que es donde, bueno, Ujú. yo trabajo en la Universidad de Columbia. Tenemos un programa y con agencias comunitarias como CommuniLife, es una agencia sin ánimo de lucro. Tenemos un programa en el que y traemos a profesionales, a personas que están entrenadas para hacer screening, ¿no? Para hacer un cribado y para hacer algún un tipo de Ujú. terapia, y también pues para derivar a personas especialistas. Y eso ayuda mucho, ¿no? Porque se puede dar terapia a muchas personas dentro de la iglesia, o sea, en la oficina parroquial. Pero incluso aunque no tengas eso, se puede hacer mucho, Ujú. dando apoyo, dando escucha. Sobre todo la escucha es súper importante. Y que exactamente, doctor, que acaba de dar en un punto que es de vital importancia, ¿verdad? Podemos hacer algo y en primer lugar esa presencia concreta, ¿no? Que aquellas personas, que aquellas familias que están pasando por una crisis de esta, ¿verdad? Por un problema de este tipo, pues en primer lugar sepan que no están solos. Doctor, nos quedan 5 minutitos antes del final, pero también hablemos un poco de la parte global, de la parte como la iglesia, de lo que está pasando, de lo que, por ejemplo, ustedes están haciendo para apoyar que esto salga más al frente, que sea plática común en diferentes partes del mundo. Sí, estamos en un momento muy bueno. O sea, la iglesia pues siempre ha cuidado, ¿no? de la enfermedad mental. Esto no es nuevo, es algo, o sea, y de hecho pues la iglesia ha estado implicada desde los principios en los hospitales generales, en los hospitales también mentales. O sea, la iglesia ha tenido un papel que de crearlos muchas veces en Europa, los primeros hospitales, psiquiátricos. Tenemos santos como San Juan de la Cruz en España, no, San Juan de la Cruz, no, San Juan de Dios en España, que cuidaba, ¿no? de los sin techo, que creó un hospital, y que él era un santo que había estado ingresado por enfermedad psiquiátrica, había estado ingresado contra su voluntad en un hospital. Eh, pero últimamente se está reconociendo más la Ujú. crisis actual, y se está actuando. El Papa Francisco apoyó mucho pues, el desarrollo de ministerios de salud mental. Aquí en Estados Unidos se creó esta asociación que he mencionado, la Asociación Internacional de Ministros Católicos de Salud Mental, que la dirige el diácono Ed Schreiner en Pensilvania, y que está apoyada también por el obispo Dolan en Arizona, bueno, que tiene varios hermanos que han fallecido por Ujú. suicidio. Tiene un corazón muy compasivo y muy bueno. Y es una asociación que está creciendo y que está ayudando a muchas diócesis, a muchas parroquias a desarrollar ministerios. Está creciendo en Estados Unidos, está creciendo en otros países. Hay ahora ministerios grandes que se están desarrollando en India, en Filipinas, en muchos países de África. El pasado noviembre tuvimos Ujú. un congreso en Roma, que estuvo apoyado por el Vaticano, y que reunió pues, a unas 50 personas, incluyendo profesionales de salud mental, científicos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, y muchas de estas personas que han sufrido en su propia carne o en su familia la enfermedad mental. Fue un momento muy bonito porque se vio cómo la iglesia, no solo pues, en Estados Unidos, por ejemplo, pues, con poblaciones hispanas, con poblaciones Ujú. inmigrantes, sino también en Ucrania, ¿no? En un lugar de guerra, en Gaza, en un lugar en el que están sufriendo de forma terrible, ¿no? La guerra, y en Haití, ¿no? Donde hay muchísima pobreza, hay mucho conflicto. Pudimos ver cómo la iglesia está ahí en la primera línea de batalla, Ujú. y es el lugar, o sea, y es el espacio donde muchas personas confían, y muchas veces donde muchas personas van porque también no tienen dónde ir. Entonces la iglesia juega un papel muy importante, y a través de esta asociación y otras colaboraciones estamos intentando que la iglesia global sea más, Ujú. esté más estructurada, más organizada,
para ayudar a la salud mental. Y también por terminar aquí, el Papa León pues ha Ujú, cogido ha cogido el testigo, ¿no? Y ujú, está siendo muy fuerte en esto. Cuando visitó el Líbano, uno de los sitios que visitó fue un hospital psiquiátrico, que es el ujú, hospital psiquiátrico que dicen más antiguo, uno de los más grandes del Oriente Medio. Y estuvo ahí con pacientes, ¿no? Pacientes que tienen ujú, enfermedades muy graves, con los profesionales. Una de las cosas que les dijo es, yo vine aquí, ¿no? Pues, ujú. tenía un calendario muy apretado, ¿no? Pero dice, quise venir aquí porque sé que Jesús vive aquí entre ustedes. O sea, qué Bendito Dios. fuerte, ¿no? Que un papa Ujú, dice, está en un hospital, un manicomio, los que llamaban antiguo, y ujú. va y dice, Jesús está ahí entre ustedes. En noviembre pasado dedicó su intención mensual de oración por las personas que tienen ideas de suicidio, pues para rezar por las personas que pasan por eso. Ha hablado mucho pues, de las adicciones, incluso de Ujú. las adicciones a la tecnología, al juego patológico, al juego de azar. Y en octubre, pues la intención de la oración va a ser por la pastoral de salud mental. O sea Qué que bueno. tenemos mucho apoyo de la Iglesia. Exactamente, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando de este tema por horas y horas y, doctor, vamos a dejar la puerta abierta para otra ocasión, seguir desarrollando, seguir aprendiendo de este tema. Doctor, gracias mil por habernos acompañado, gracias por su vocación y por su compromiso con la salud mental. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias y el que quiera tener más información que consulte nuestra página web catholicmh.org, que busquen la Asociación de Ministros Católicos. Y muchísimas gracias por estar aquí, por abordar este tema. Esto es la obra de Dios, la obra de Jesús que quiere cuidar de la salud integral de todas las personas. Exactamente, esta es la obra del Señor en la que, bendito sea Dios, podemos participar de diferentes maneras. Usted también puede participar con Perspectiva Católica. Recuerde, ¿quiere conectar con nosotros? Mándenos un correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos, comparta nuestros contenidos en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y para los podcasteros, estamos en el podcast, en Spotify. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.